Este segundo panel, denominado Observando Fallas, es moderado por César Mariñez, investigador del proyecto FONDEF. Como en el panel anterior, cada panelista tendrá 15 minutos para exponer sus trabajos. Les recuerdo a los asistentes que pueden escribir sus preguntas y que estas serán leídas al final de las presentaciones. Si alguno de los asistentes necesita hojas adicionales para formular sus preguntas, levante la mano para hacérselas llegar, por favor. Damos inicio a este segundo panel. Muchas gracias, Paula. Bueno, seguimos con este segundo panel llamado Observando Fallas. Vamos a partir con Fabiola Cortés Monroy, quien es asistente social académica de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad Católica, diploma de estudios avanzados en Sociología en la Universidad Católica de Lugar. Bueno, como pasó en la primera mesa, son 15 minutos, vamos a ser súper estrictos con los tiempos, así que vamos a hacer 15 minutos por cada expositor y luego pasamos al final del panel a las preguntas. Tenemos hasta las 2:30, así que vamos a partir con Fabiola Cortés con la cenamización de la crisis de protección a la infancia, una mirada restrictiva. Hola, gracias por la invitación de nuestro equipo. Yo soy parte del equipo, pero me encanta haber venido y estar en este auditorio en la Universidad de Chile. Y hola a los amigos también que he tenido la oportunidad de encontrar a raíz de este seminario. Lo que yo voy a presentarles acá son algunas ideas que hemos estado trabajando con Loreto Martínez. Ella también es trabajadora social y durante años también se ha dedicado a trabajar temas de infancia. Y estas ideas después ustedes las van a poder encontrar en nuestro working paper que van a estar en el sitio de acá de nuestro proyecto, ¿ya? La cenamización es un nombre que inventamos nosotros a partir de un verbo que es cenamizar, ¿ya? Y ocupamos este nombre, ¿ya? Y el nombre de mi ponencia es eso, porque la premisa con la cual yo voy a partir esta exposición es que cenamizar la vulneración de los derechos de la infancia no solo significa reducir la crisis al cename, sino también centrar la mirada en la protección especializada y jurisdiccional. Lo que impide mirar la falla, que es lo que nosotros queremos hacer en este proyecto. Y al no mirar la falla, nos impide, ¿no es cierto?, poder innovar en materia de protección social de la infancia en contextos de vulnerabilidad social. Desde nuestra perspectiva, la infancia requiere de una mirada integral. Y la falla, y eso ya lo hemos repetido todo, no está en los niños, ni las niñas, ni en los adolescentes, sino la falla está en el sistema. No son los niños los vulnerables, ¿ya?, sino son los sistemas que le fallan a estos niños, ¿no es cierto?, y a estas niñas. Algunas cifras, como yo voy a tocar el tema del cename, solo decir dos datos: que la población chilena de niños, niñas y adolescentes equivale a un 24.9% de la población, es decir, casi un 25%, y los niños que están en programas del cename en el área de protección de derechos son un 2,5% de esa población, ¿ya? Ahora, aun cuando se han puesto en marcha diversas iniciativas en distintos gobiernos, nosotros escuchamos en el panel anterior cómo han habido propuestas, ¿no es cierto?, de modificaciones en políticas públicas, en la legislación. Nosotros también encontramos en temas de la protección de los niños, de los derechos de los niños, bastantes iniciativas. Y si uno se va a lo que ha sido la historia de esa en los últimos años, nosotros podemos encontrar cómo en distintos gobiernos, de lo que fue primero la concertación, ¿no es cierto?, y de los últimos gobiernos de la nueva mayoría y de Michelle Bachelet y de ahora Sebastián Piñera, uno encuentra distintas propuestas para institucionalizar
la protección especializada de la infancia. Y ahí está, por ejemplo, desde el gobierno del año, si uno considera el año 99, ¿no? Bajo el mandato del presidente Frei, Eduardo Frei, nosotros encontramos cómo se gesta, ¿no es cierto?, este grupo de trabajo interministerial que da a la luz un informe, ¿ya?, que promueve ciertas reformas en el ámbito de la institucionalidad, que las toma después el presidente Lagos, y en el año 2001 se crea la reforma, el grupo, perdón, de trabajo acerca de la modernización del Estado, y es dentro de ese grupo donde se realiza también una propuesta de reforma a la institucionalidad de la infancia. En el año 2005, después nosotros encontramos, se promulga la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente y también la Ley de Subvenciones que rige, ¿no es cierto?, comienza a regir cómo se financian los programas que están en el área de protección del Sename. Así sucesivamente, después nosotros íbamos marchando hacia adelante. En el año 2007, bajo el primer gobierno de Michelle Bachelet, hay un acuerdo político en materia de seguridad pública, y en uno de los puntos de ese acuerdo, que era sobre seguridad, se da a conocer una propuesta acerca de una nueva institucionalidad del Sename, ¿ya? Nosotros seguimos marchando y después encontramos en el año 2012, por ejemplo, donde el presidente Sebastián Piñera presenta el proyecto de ley de división del Sename, que ya era una recomendación que venía también hecha durante el periodo de gobierno de Michelle Bachelet. En el segundo periodo de Michelle se ingresa este proyecto de división del Sename, que crea los dos servicios, y hace 9 días atrás, el 5 de agosto, el gobierno del presidente Sebastián Piñera firma el proyecto que crea el Servicio de Protección de la Niñez. Si ustedes se dan cuenta, nosotros llevamos más de 20 años, ¿no es cierto?, moviéndonos en estas propuestas de darle institucionalidad a la protección especializada del Sename, y todavía tenemos una deuda ahí pendiente. ¿Por qué queremos mirar la falla? Y ya lo hemos repetido todos, yo creo, los miembros del equipo, porque la falla es una oportunidad para innovar, y en este caso, en el caso de este proyecto, para responderle a los niños, a las niñas y a los adolescentes, ¿no es cierto?, que están bajo la protección del Sename. ¿Cuáles son las fallas que nosotros hemos visualizado en términos de la institucionalidad para la protección de los niños? Primero es la opacidad en la efectividad de la intervención del Sename, ¿ya? Y yo, a partir refiriéndome al Sename, las otras fallas no necesariamente están vinculadas directamente a esta institución, ya lo dijimos, no queremos senamizar, pero esta sí nos parece importante, porque el Sename, la información que recibe lo hace a través del sistema SENAINFO, ¿ya? Y este sistema ha dejado de retroalimentar la toma de decisiones, ¿ya? Es un sistema que se ha asociado además al pago de lo que son las remuneraciones, y en ese sentido también se ha utilizado en ese sentido, y se ha perdido esta idea de que era un registro de información que apuntaba, ¿no es cierto?, a dar cuenta de las intervenciones que se estaban haciendo con los niños y niñas, ¿ya? Ahora, a partir de la información que recibe Sename, lo que se está evaluando es básicamente la demanda, ¿ya?, que son las características y las condiciones de los niños y sus familias, pero no es una evaluación que se haga de la oferta programática que tiene el Sename, ¿ya? Entonces, que es también la apuesta que tenemos nosotros y que hemos trabajado con la profesora Matu en otros proyectos FONDEF, como lo importante para avanzar en la calidad de los programas sociales es mirar la oferta de estos programas, porque hay una premisa básica: si la oferta es mala, ¿no es cierto?, no es adecuada, ¿para qué nosotros después vamos a gastar lo que se gasta en hacer sofisticadas evaluaciones de impacto? Asimismo,
se conocen las distintas modalidades de atención de los niños y niñas, pero no se conocen los derechos que se están protegiendo para cada niño y niña, ¿ya? Ahora, esto deja una nebulosa y produce incertidumbre en cuanto al nivel de focalización respecto a la población objetivo que tiene el CENAME. Y ahí nosotros nos preguntábamos si, por ejemplo, sabemos cuántos niños, niñas egresan del área de protección de derechos que egresan de esta área de protección de derechos del CENAME han cumplido los objetivos de la intervención, ¿ya? Y ahí recurrimos a los mismos datos del CENAME y encontramos que, si ustedes observan esa tabla, en la última fila aparece que en el 31.3% de los casos no se tiene información. Es decir, en el 31, casi un tercio de los casos de los niños que pasan por el CENAME, no sabemos qué pasa con la intervención de esos niños, ¿ya? Este es un dato de CENAME del año 2016. Ahora, es el mismo CENAME que cuando pone estos datos en este anuario estadístico del año 2006, pone una nota aclaratoria y dice el gran porcentaje de casos que no poseen información en la variable cumplimiento de los objetivos de la intervención imposibilita caracterizar adecuadamente a la población egresada de acuerdo a esta variable de interés, ¿ya? Una segunda falla que nosotros vemos es la judicialización de la protección de la infancia, ¿ya? No existe para los niños de este país un sistema de protección integral y los problemas sociales que muchas veces pueden ser resueltos en el territorio, en el ámbito de lo local, terminan en medidas de protección que se hacen a través de los tribunales de familia y a través de los jueces, ¿ya? Eso devela lo que han hablado en el panel anterior, también una descoordinación y una falta de articulación de los recursos existentes para trabajar con los niños y niñas, y sumado a esto, una falta de representación de los niños, niñas y adolescentes en los procedimientos y medidas de protección que a ellos les atañan, ¿ya? Ahí hay una foto, ¿no es cierto?, de esta mamá haitiana que fue calificada de negligencia parental, porque ella estaba, no sé si se acuerda, un caso en Viña del Mar, ella se tuvo que venir a trabajar a Santiago y la señora que la tenía alojada en su casa era la que llevaba a los controles en el consultorio a su pequeña hija. Esto llamó la atención en el consultorio y se hizo una denuncia. Resulta que la niña la sacan y era mucho más fácil haber resuelto esto a nivel de la comuna, incluso a nivel del OPD, como fuera, pero termina todo judicializado el caso, ¿ya? En tercer lugar, está la utilización de la red CENAME como una red compensatoria de las deficiencias de las políticas sociales universales y de la no coordinación de los servicios de las políticas públicas dirigidas a la infancia, ¿ya? Nosotros tenemos la apuesta, sí creemos en el Estado y apostamos que el Estado debe ser garante de la protección de los derechos de los niños y niñas, ¿ya? En nuestro país existe una desconexión de la protección especial de un sistema de protección general integral de garantía de estos derechos. Y de esta forma, los problemas sociales que pueden ser resueltos, lo que yo acabo de decir, en otros ámbitos, como por ejemplo el ámbito local, se terminan judicializando y se terminan en medidas de protección que muchas veces terminan inhabilitando a los padres en términos de su capacidad parental, ¿ya? La utilización, entonces, del CENAME como una red compensatoria del déficit en el ámbito social redunda en que la agenda pública todo se cenamice, ¿ah? Y se aparece revistiendo, ¿no es cierto?, el CENAME estas culpas, ¿ya?, que provienen, ¿no es cierto?, de déficit en el funcionamiento del sistema como tal. También hay un uso intenso, que esta es otra falla, de la separación de la familia vía la internación de niños, niñas en forma masiva en el ámbito de protección, ¿ya? Ustedes saben que acaba de salir el informe, ¿no es cierto?, se dio a conocer del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, y a este respecto, este informe señala que los jueces toman medidas de protección sin tener un conocimiento preciso
de los recursos alternativos a la internación, ni el tiempo necesario para el estudio de cada caso individual, ni la capacitación para saber cuál es la medida más adecuada para cada niño, niña y adolescente. ¿Ya? En agosto del año 2018, o sea, recién, hace 9 días les decía yo, el presidente Piñera firma el proyecto que crea el Servicio de Protección a la Niñez, y dentro de este proyecto, una de las características que tiene es que se va a dar énfasis y se señala ahí que se va a poner foco en la atención hacia el trabajo con familia y hacia nuevas residencias de carácter familiar. ¿Ya? Corremos el riesgo una vez más de focalizar en los individuos y en las familias y no ver las fallas que en el sistema. Y por otra parte, lo conversábamos afuera también, cuánta capacidad tienen los programas hoy día para trabajar efectivamente con familias y qué programas lo hacen. ¿Ya? Y nuestra experiencia, yo algo sé de familia, es que se hace muy poco. ¿Ya? Y hay muy poca capacitación de los equipos también para intervenir en realidades que a veces son muy complejas. Un sexto punto son las debilidades en el financiamiento, y ahí no me voy a detener porque después lo va a ver acá el otro expositor. Okay. Y existe un escaso número de oferentes o incluso algunas licitaciones declaradas desiertas bajo algunas modalidades porque la subvención que se entrega a los programas de Sename es insuficiente. ¿Ya? Aquí hay un dato de focus, pero también han habido otras evaluaciones que se hacen de las subvenciones que se dan al Sename y se sabe, de ahí Carlos a lo mejor me puede precisar más, que lo que aporta el Estado para el financiamiento de los programas Sename equivale más o menos al 60% de lo que un programa necesita para funcionar en realidad. ¿Ya? Este informe de la ONU señala que el Estado tiene la obligación de modificar la ley de subvenciones. Finalmente, en el plano operativo, el sistema también está colapsado y aunque ustedes no lo crean, el Sename tiene lista de espera. ¿Ya? Hoy día esa lista de espera en 14 programas alcanza a 8.660 niños. ¿Ya? Es decir, tampoco estamos respondiendo con la celeridad necesaria a las situaciones que viven de vulneración de derechos los niños y niñas de este país. ¿Ya? Con esto termino. La senamización de la crisis de los sistemas de protección de la infancia no hace más que contribuir a la opacidad de esta, dificultando su observación y avanzar en la calidad de los sistemas que participan en la protección de la infancia vulnerada en sus derechos. Ello porque, como dice acá mi colega y yo, la crisis se mantiene dado que no ha sido posible pensar lo que, por estar no observado, es impensable. Muchas gracias. Muchas gracias, Fabiola, por esta primera presentación, en este segundo panel. Seguimos con la académica Adriana Caulino, quien es doctora en Psicología en la Universidad de Chile, académica asociada a la Facultad de Psicología en la Universidad Diego Portales. Sus líneas de investigación se centran en la autonomía de los equipos de intervención psicosocial que trabajan en programas sociales. Como ven, yo tengo una autonomía limitada para la cosa tecnológica. Bueno, buenos días a todas las personas. Mi presentación se escucha bien, ¿no? Porque como tengo que leer y el micrófono son muchas cosas para coordinar. Mi presentación se llama autonomía limitada, ¿no? Y se refiere a la autonomía limitada de los equipos, pero lo que nosotros vamos a observar son las fallas de los sistemas y programas que provocan la limitación de la autonomía, ¿no? Y eso es lo más importante de la presentación y de nuestra propuesta. Y la presentación se centra en la quinta distinción, parece como la quinta enmienda, ¿no? La quinta distinción que les presentó Teresa en la mañana. Es decir, en nuestro proyecto existe una apuesta por la autonomía de los equipos de trabajo
autonomía para ajustar los programas y las políticas y para desarrollar y producir innovaciones, ¿no? La mesa anterior nos dio varios datos que van a corroborar lo que yo estoy diciendo, ¿no? Por eso nos interesa en el proyecto incluir en el SAT indicadores que adviertan las situaciones en que se reduce la capacidad de agencia de los equipos. Entonces, mi presentación va a tratar esa distinción, la quinta, ¿no?, del proyecto, solo que en vez de presentar una premisa, yo voy a explorar una paradoja, ¿no? Entonces, voy a explorar una paradoja, mostrarles una paradoja, y luego voy a exponer otras dos distinciones, ¿no? Esa cosa infinita de las distinciones, que si uno estimula un obsesivo no termina nunca. Pero yo voy a mostrar dos distinciones nuevas al interior de la quinta distinción. Y al final voy a mostrar muy rápidamente para ustedes una propuesta para construir precisamente los indicadores que nos van a permitir observar las fallas de los sistemas y programas que provocarían o generarían las precondiciones para la limitación de los equipos de trabajo. Bueno, mi punto de partida ya dije que no es una premisa, es una paradoja. Es interesante recordar que la paradoja es una figura retórica que nos asombra, y nos asombra porque es una situación compleja, no sabe si el tipo sube, baja, entra, sale, ¿no? Pero la gracia de la paradoja es que nos provoca, nos invoca, o por lo menos nos invita a pensar y a reflexionar sobre la situación, ¿no?, aunque las soluciones son imperfectas. Ahora, ¿de qué paradoja estamos hablando? Yo creo que en la primera mesa hay ya señales de la paradoja. Yo la voy a enunciar del siguiente modo. Por una parte, existe consenso de que la autonomía debe ser fortalecida, estimulada, desarrollada, fomentada, todos están de acuerdo en eso, y que además la autonomía debe ser fomentada, estimulada, fortalecida, desarrollada en todos los actores, en los equipos de trabajo y en los destinatarios de las políticas públicas. Nadie va a decir que no está de acuerdo con eso. También se comparte un modelo, y Javier ya mostró algo, ¿no?, de esa transición de los modelos de las políticas públicas, de lo gerencial y después la gobernanza. Yo diría que el modelo que actúa hoy día combina paradójicamente esos dos aspectos, ¿no? Ese modelo exige la gobernanza, es decir, es un modelo que pide la participación de todos para que la política pública sea exitosa, incluyendo los usuarios de la política pública. Entonces hay una invitación generalizada para que participen y además, en la lógica de la gobernanza y del gerencial, vamos a ver después, hay muchos socios que participan, ¿no? El Estado se reduce, todos sabemos, y hay ONG, fundación, institución, entonces todos son invitados a participar. Y ahí viene el famoso pero. Sin embargo, ese mismo modelo que es gerencial, que requiere la participación, por adoptar la lógica gerencial de la gestión, tiene que controlar las inversiones y los resultados. Conclusión, una paradoja, que afecta a quién, a ustedes, a nosotros, los que trabajamos en los equipos, ¿no? Y la paradoja consiste entonces en pedir a los equipos de intervención que fomenten la autonomía de los destinatarios de las políticas públicas, pero al mismo tiempo se regula excesivamente las acciones de los equipos como un modo de controlar las inversiones y los resultados. Es decir, el pánico de perder el control y que se distorsione la política, ¿no? Bueno, ¿qué proponemos nosotros para enfrentar la paradoja? Una solución imperfecta, por supuesto, ¿no? Pero lo que voy a presentar son solo dos distinciones, por lo menos para pensar y enfrentarse a esta paradoja. Y las dos distinciones es pensar desde otra lógica, una lógica que yo voy a llamar pragmática y no psicologizante, ya dijeron que yo soy psicóloga, ¿no?, pero rara, y una otra unidad de análisis, ¿no?, que no sean los equipos de trabajo, sino que los sistemas y programas, ¿no? Primera distinción. La otra lógica para pensar a la paradoja, ¿no? En lugar de psicologizar, entonces, los fenómenos sociales, que sin duda tienen una expresión psicológica, yo no niego, por supuesto,
individual y subjetiva, la gente sufre, yo sé, yo misma tengo que luchar contra mi nerviosismo para hablar con ustedes y con el portuñol, ¿no? No niego la expresión psicológica, sino que la psicologización de los fenómenos es la psicologización de los fenómenos sociales, que tienen la expresión psicológica, pero al invés de pensar desde la lógica psicologizante, nosotros proponemos pensar el sufrimiento subjetivo desde las condiciones sociales que permiten su emergencia, ¿no? Es decir, lo que queremos pensar es una lógica que permite observar las condiciones sociales del sufrimiento, en nuestro caso, las condiciones sociales que limitan la autonomía. De ese modo, en lugar de operar con las categorías de la psicologización, ¿qué es lo que ve? Ve síntomas, hace diagnósticos y propone tratamientos. Lo que queremos desarrollar es una lógica pragmática que observa señales, revela y reflexiona sobre paradojas y propone acciones de coordinación y colaboración. La psicologización, entonces, conceptualiza el malestar y el sufrimiento, que son derivados de condiciones sociales, como síntomas, trastornos mentales y psicológicos, y para enfrentar propone terapias. Las más conocidas para los equipos de trabajo son los famosos talleres para enfrentar el estrés, ¿no? En el caso de la autonomía de los equipos de trabajo se da algo muy curioso, porque incluso las últimas investigaciones de la propia psicología, ¿no?, sobre la autonomía, sobre los equipos de trabajo, todas están de acuerdo con dos cosas. Uno, que la autonomía es buena onda. Es decir, los equipos tienen que tener autonomía para producir mejor. Hay que estimular la autonomía. También están de acuerdo que cuando le falta autonomía, la gente adolece, se enferma, ¿no?, o produce menos. ¿Cuál es el problema? Es que en esos modelos, las condiciones sociales que limitan la autonomía son conceptualizadas como factores de riesgo, factores protectores, ¿no? Y esa conceptualización no es ingenua, ¿no? Esos factores son vistos como algo que afecta al sujeto, algo externo que afecta a la salud y la productividad. Entonces, al final, las terapias son pequeños ajustes en la organización del trabajo y darle con tratar a los equipos, ¿no? Talleres para prevenir, proteger, cuidar y etc. Que está muy bien, pero nosotros reconocemos el valor y el aporte de todas estas intervenciones. No es que yo sea como el exministro, ¿cierto?, que todo vale, el bingo y todo, pero en ese caso está bienvenido. O sea, todo lo que pueda aliviar el dolor y el sufrimiento de la gente, incluyendo la gente de los equipos, porque hay gente en los equipos, está bien. Pero hay un alto costo asociado a eso que la Tere ya dijo en la mañana, la mesa también dijo, pero yo lo digo de nuevo. ¿Cuál es el riesgo? El riesgo de operar con esa lógica es objetificar a las personas. Las personas se transforman o son capturadas en una red semántica donde son interpretadas como objetos vulnerables, frágiles, que hay que proteger, cuidar, que está bien, yo no tengo nada contra lo cuidado, pero cuando eso es la única semántica posible y eso es lo que dirige todas las acciones, estamos frente a un horizonte de expectativa reducido al cuidado, a la protección, ¿no?, y al curar a la gente. Lo que nosotros proponemos, entonces, es una otra lógica para observar la autonomía y desde esa lógica, la pragmática, como yo ya dije, vamos a observar señales, pero señales ¿de qué? De las condiciones sociales que limitan la autonomía, pero esas condiciones sociales son condiciones sociales de injusticia, no reconocimiento, desprecio, humillación, ¿no? Muy bien. Yo puedo cambiar eso. Segunda distinción. Entonces, la primera, otra lógica, una lógica pragmática. La segunda es observar los sistemas y programas y no los equipos, ¿no? Al observar los sistemas y programas, nosotros estamos buscando encontrar las fallas de los sistemas y programas, pero no es psicologizar ahora los directivos de los programas, ¿no?, sino pensar las fallas de los programas y sistemas como son sistemas y programas,
Por lo tanto, lo que esas fallas muestran son distorsiones sociales, distorsiones en las relaciones sociales entre programas, sistemas y, en ese caso, los equipos, ¿no? No quiero culpabilizar las personas, ¿no?, que dirigen los programas y sistemas. Eso sería un contrasentido. Entonces, con una lógica pragmática, ¿no?, que proponemos y adoptando la otra unidad de análisis, nosotros queremos contribuir a restituir un estatuto a los equipos de intervención que históricamente ya tuvo en algún momento. Yo creo que no en la Revolución Francesa, pero quizás en el inicio del siglo pasado, que es el estatuto de sujeto de transformación social y no objeto vulnerable, frágil, que hay que cuidar y hacer taller para defenderse del estrés. Esa sería una representación de la lógica psicologizante, ¿no? La flechita de abajo, pero como me quedan 5 minutos, eso ustedes pueden ver en el working paper, y la lógica que estoy llamando lógica pragmática, donde se piensa pragmáticamente, ¿no?, y no psicológicamente, y el horizonte de expectativa, entonces, es la transformación social y no la protección y la cura. Eso nadie va a leer todo lo que está ahí, pero está en el working paper, y la gracia es que nosotros vamos a seguir trabajando y, por lo tanto, vamos a trabajar cada uno de esos elementos con los equipos, ¿no? Solo voy a decir algunas cosas para que no sea tan hermética las dos tablas, esa y la siguiente. Con esas dos distinciones, entonces, lo que nosotros elaboramos fue un prototipo conceptual para observar las fallas de los sistemas y de los programas sociales que limitan la autonomía de los equipos, ya dije. Ese prototipo, ¿cómo fue construido? Nosotros articulamos teorías psicológicas, pero tranquilo, yo no voy a psicologizar, pero articulamos teorías psicológicas de la depresión con la teoría social de un autor en particular, que es Habermas, ¿no? Dicho de ese modo, ustedes ya están pensando de nuevo el vicio de la psicóloga y ahora va a hablar que nosotros somos equipos deprimidos, ¿no? No, no es así. Yo soy una psicóloga rara, ¿no?, que critico la psicología, pero ocupamos la teoría de la depresión por 3 motivos. Primero, porque la depresión es uno de los sufrimientos subjetivos más diagnosticados en nuestros países. Hay un alto nivel de depresión en los países que afectan a los equipos y trabajadores y trabajadoras. Eso es una señal para alguien que está pensando pragmáticamente, ¿no? Segundo, porque las teorías psicológicas que usamos, psicoanálisis, la conductual y la sociocognitiva, son las más famosas, digamos, todas consideran que es el entorno primario, ¿no?, de las relaciones tempranas y significativas de la gente. Ahí se da algo que explicaría después el desarrollo de síntomas depresivos. Entonces, ellas consideran que existen precondiciones sociales, solo que después ponen el énfasis en curar al pobre sujeto o sujeta, ¿no? Y finalmente, en tercer lugar, porque nosotros nos vamos a apropiar de la sintomatología de la depresión y la vamos a leer como señales de la autonomía limitada, es decir, la depresión como la cara negativa de la autonomía. Entonces, para eso usamos las teorías de la psicología. ¿Y qué es lo que podríamos decir con eso, ¿no? Que cuando un número significativo de integrantes de un equipo de trabajo experimenta de manera frecuente 2 o más síntomas depresivos, que para nosotros son señales de autonomía limitada, precisamente que vamos a ver una indicación o indicadores de reducción de la autonomía. Por ejemplo, negativismo, desmotivación, inseguridad, autorreproche. No se sobreidentifiquen con eso, ¿no? Pero todos que trabajamos en los equipos sabemos que tenemos por lo menos 2 de esas señales de manera bastante frecuente, ¿no? O sea, no vamos a tratar los equipos como deprimidos, no porque la salud mental de los equipos sea indiferente, todo lo contrario, sino porque encontramos que es mucho más efectivo tratar, ¿no?, las señales que causan el sufrimiento y, en ese caso, la limitación de la autonomía. Y vamos a usar la teoría habermasiana porque desde Habermas, eso que las teorías psicológicas llaman precondiciones de la depresión, que podemos llamar condiciones sociales de la limitación de la autonomía, nosotros vamos a pensar esas precondiciones como distorsiones sociales a 3 niveles. A nivel de los sistemas sociales, Estado y mercado fundamentalmente, a nivel de las acciones o actos comunicativos y a nivel del mundo de la vida.
Ahí entran 3 conceptos que unos ya escucharon, otros nunca escucharon. Para eso lean el working paper y trabajen con nosotros después, porque tienen 0 minutos. Así que... Bueno, ¿qué es lo que el prototipo entonces propone? 0 minutos ya, -1, pero vamos, rápido. El prototipo que proponemos entonces coloca en relación las señales que muestran la limitación de la autonomía, inseguridad, negativismo, pérdida de control, desmotivación, aislamiento, y podemos sumar, ¿no? Bajo ánimo, quiero quedarme en la casa dormido. Pone en relación esas señales con las distorsiones sociales que existen a nivel de sistema, actos comunicativos, mundo de la vida. Entonces, si los sistemas y programas sociales, si nosotros entendemos como expresiones de los sistemas sociales, está de mercado, pero los sistemas y programas sociales también están estructurados comunicativamente, por lo tanto, hay una relación permanente en términos de actos de comunicación, ¿no? Y están integrados en los distintos mundos de la vida. Si nosotros consideramos eso, entonces, cuando los sistemas y programas sociales fallan en uno o más de esas 3 dimensiones, que son habermasianas que yo estoy usando, ¿no? Podemos observar, entonces, distorsiones sociales que limitan la autonomía de los equipos. Un ejemplo nomás, para no estar tan abstracto. A nivel de sistema social, por ejemplo, cuando los programas fallan, ¿cómo fallan? Por ejemplo, cuando no son transparentes en las decisiones, quién decide, por qué decide, con qué criterios decide. Según la tablita, el prototipo, ¿no? Eso genera o son las precondiciones para generar ¿qué? Inseguridad y desorientación en los equipos de trabajo, ¿no? Señales de limitación de la autonomía. A nivel de los actos comunicativos, yo creo que todos escuchamos eso diciendo eso me pasa, ¿no? Que cuando fallan a nivel de comunicativo los sistemas y programas, cuando no reconocen las competencias comunicativas de los equipos, ¿no? No los escucha, no los toma en serio, no integra sus opiniones, ¿no? Bueno, sabemos por qué, porque están controlados excesivamente, ¿no? Y eso, por lo tanto, son las precondiciones de qué? De la desmotivación, el negativismo, el bajo ánimo, me da lo mismo, etc. Menos 5 minutos. El último párrafo, ¿no? Ellos dicen que sí, ustedes dicen que no, pero bueno. Ahora bien, el último párrafo. Recuerden que nosotros apostamos por la autonomía de los equipos, ¿no? Por lo tanto, nosotros vamos a seguir trabajando ese prototipo con los equipos, también con los directivos, ¿no? Y en ese sentido, los indicadores que nosotros estamos proponiendo ahora, esa tabla un poco hermética, que yo di solo un ejemplo, pero que es buena, esos son primeros indicadores que es una primera operacionalización, de la autonomía. Los indicadores específicos y su escalonamiento para saber cuándo grita el SAT, ¿no? De la limitación de la autonomía, eso nosotros queremos construir cooperativamente con ustedes. Y ahí solo entonces esos indicadores serán integrados al SAT para advertir la limitación y serán integrados entonces en el índice multidimensional de efectividad. Muchas gracias. Muchas gracias, Adri. Seguimos con la tercera presentación de Carlos Briceño, quien es economista de la Universidad de Chile, integrante de la Fundación Iberoamericana de Derechos de Infancia y Familia. Su exposición se llama Análisis crítico del sistema de financiamiento de programas de protección a través de la ley número 20.032. Permiso. Lo primero es agradecer, siempre es conveniente, agradecer la invitación, agradecer a Teresa el hecho de ser incorporado en este sofisticado perfil de economista, digamos, respecto a algo que es tan valioso y tan importante. En mi caso en particular, he preferido orientar esto y esta exposición no solamente al ámbito de las cifras, que es lo que se suele asociar a la labor de los economistas, digamos. Siempre se dice, bueno, el economista es DIPRES, el economista son lucas, digamos, estos son gastos, ingresos, etcétera, digamos. Sino básicamente dar una mirada desde la base de lo que es interesante, bajo mi perspectiva de la economía, en términos de
qué es y cuál sería un enfoque crítico respecto al sistema que actualmente financia, la manera, la lógica, la estructuración, una mirada también respecto a cómo explicar, ahora que está de moda esto, explicarse cómo llegamos a esto, digamos, explicar justamente qué es lo que está ocurriendo y de dónde deriva esto. En algún momento se realizó una de las varias reuniones, interesantes reuniones que hemos tenido, se hablaba justamente respecto al tema de los organismos colaboradores de Sename. ¿Sí? Y este es un caso bien singular porque este no es un proceso en el cual, al revés de lo que ha ocurrido en los últimos 30 años en Chile, en donde lo que se ha hecho es externalizar aspectos de la política pública que estaban financiadas y sostenidas por funcionarios públicos, este es un sistema que nació externalizado, per se. O sea, recordemos, la historia sí finalmente lo indica, hay muchos que saben más de esto acá, que finalmente esta era una labor que la política pública no entendía como propia y que finalmente fue entendida bajo la perspectiva de la caridad y sostenida por instituciones privadas durante muchísimos años. Y por lo tanto, lo que ocurrió es que en algún momento ¿sí? La política pública determinó que había que ayudar a estas instituciones colaboradoras, por lo tanto, hay una lógica que está ¿sí? inserta, ¿sí? muy inserta, especialmente dentro de los operadores públicos, y aquí me remito al public choice, digamos, desde la perspectiva económica, en donde la lógica no es entendida como propia, y aquí hay que decirlo de entrada, este es un sistema en el cual lo que la lógica subvencional finalmente ¿sí? admite con rubor de que el Estado no está dispuesto a financiar al 100% todas las prestaciones y necesidades que la infancia tiene en Chile. Así de simple. Bajo esa perspectiva, entonces, este esquema surge a partir de ahí y en términos de descripción y evolución, lo primero a recordar justamente es que antes de la 20.032, que es el esquema regulatorio que tenemos actualmente, teníamos un esquema que era bastante más deficiente y en el cual, tal como está señalado ahí, tenía una serie de problemáticas porque a lo que se establecía finalmente como modo de financiamiento eran asignaciones directas a través de la ley de presupuesto. Tenía una normativa muy leve, ¿sí? pero en la cual no había obligación de transparencia, no había competitividad, el sistema era aún más ineficiente y por lo tanto características como el lobby y la cercanía del gobierno de turno, que de hecho sea de paso era en plena dictadura, digamos, finalmente consagraba un mejor o peor financiamiento o simplemente un no financiamiento. Por lo mismo, justamente explicar que la 20.032, el año 2005 y toda su larga discusión finalmente tuvo propósitos que consistían en superar esta situación. Factores como imparcialidad, ¿sí? La existencia de normas técnicas explícitas, el hecho de la competitividad, la transparencia, son factores que efectivamente mejoraron sustantivamente la situación con la cual nos enfrentábamos. Hoy día se demoniza la 20.032, pero de hecho en su momento fue un salto cualitativo enorme respecto a lo que significaba, entre comillas, emparejar la cancha o igualar las oportunidades en términos de lo que significaba la presencia de estos operadores, en términos de poder postular el financiamiento e incorporar aspectos como calidad, ¿sí? como calidad de las prestaciones, como idoneidad de los equipos técnicos y otros factores que, insisto, anteriormente no estaban considerados. Aspectos que también fueron establecidos es justamente este rol respecto al ámbito de qué es subvención. Y en esto también es algo en lo cual, con mucho interés, se encuentran el ámbito económico y el ámbito legal. ¿Sí? Esto es un concepto controvertido a nivel del derecho administrativo, ¿no? Porque este no es un subsidio, o sea, no es literalmente algo que se entrega sin una contraprestación, así como tampoco ¿sí? es un pago, sino que es algo que se queda justamente en la mitad, ¿no? En el cual se entiende de que hay un operador privado que tiene obligaciones para conmigo, ¿sí? sector público, a partir de los presupuestos que yo le entrego, pero entiendo que tiene un grado de autonomía tal a propósito del aporte que el propio privado hace respecto a la prestación. Entonces, ¿qué es lo que es? Y ahí justamente donde surge el problema. Tercer aspecto en realidad, el concepto de la banda de subvención. Hay que decirlo claro, me tocó participar, participar a ratos respecto a lo que fue esta discusión. La existencia de una banda de subvención en la 20.032 es justamente porque existe un reconocimiento explícito, y fue parte, es cosa de revisar el mensaje de la discusión parlamentaria, un reconocimiento explícito, que más allá de la atención definida dentro de la ley, cada caso es individual y cada caso es más complejo, y existen niños más complejos para la misma prestación y casos menos complejos. Y por eso justamente el reconocimiento de esta heterogeneidad, finalmente, que también acudía al ámbito territorial y otro, ¿sí? declaraba abiertamente que una misma prestación brindada para niños, niñas distintos, en territorios distintos, podían tener pagos distintos.
¿sí? Y eso es justamente el problema. Sin embargo, el cuarto punto, y aquí recalcarlo, no se puede entender la 20.032 si no es a través del reglamento de esta misma ley, porque tal como suele ocurrir, lo que la ley permitió, finalmente el reglamento lo inhibió. Y en este sentido, el propio reglamento de la ley 20.032 lo que hace, en un énfasis poderoso en materia de control presupuestario, es simplemente exigir que el pago sea único. Y a partir de ahí es el peor de los mundos. Es decir, no reconoce la heterogeneidad, no reconoce la complejidad, no reconoce la territorialidad y por lo tanto quedamos sumidos en un esquema similar al ámbito de educación. Ámbito de educación hace 15 años, en donde efectivamente el pago era por niño día atendido. Tan simple como eso. Solamente hacer la observación, me estoy centrando en la 20.032, sin embargo, hay que hacer un reconocimiento y es parte también del esfuerzo que debo y debemos desarrollar dentro de este análisis, y es que son otros factores también de financiamiento los que concurren, pero que tienen esquemas de financiamiento aún más, ¿sí?, aún menos flexibles y aún menos formalizados que el que tiene la 20.032, especialmente en materia de salud, y peor aún en el ámbito de la discapacidad, en donde solamente están atendidos a convenios que pueden renovarse o no renovarse. De allí justamente hablar de dos aspectos. Ya lo dije, el ámbito de la subvención, cómo entender subvención, pero particularmente el ámbito del rol del financiamiento privado. En este sentido, ha habido una negación, una sorprendente negación a admitir la presencia del financiamiento privado. Uno, porque efectivamente ha habido opacidad y ha habido renuencia, no digo resistencia, sino renuencia por parte de los operadores de decir exactamente cuánto es lo que financian, qué porcentaje de su presupuesto total se va en esto. Y aquí, tal como se hace chiste de los economistas, la respuesta es depende de la prestación, digamos. En esto podemos decir, como se ha dicho categóricamente, no, el Estado solamente financia el 30% de las prestaciones de todos los organismos. La respuesta del economista es depende de la prestación y depende del colaborador, y es parte justamente de la discusión que me gustaría compartir con ustedes. Sin embargo, el ámbito debe existir un reconocimiento y una transparencia respecto, es obligatorio entender, para poder entender el sistema, el que se explicite, se transparente y se incorpore, porque si no, hoy día estamos con una ceguera total, en términos de que, por ejemplo, se hacen una multiplicidad de estudios de indicadores de eficiencia y, sin embargo, no sabemos exactamente cuánto es lo que el privado está aportando y, por lo tanto, podemos decir alegremente que somos muy eficientes porque obtenemos resultados con un mínimo presupuesto aportado por el Estado y, sin embargo, es factible y en muchos casos todo parece hacer presumir que el privado está aportando una cantidad sustantiva en términos porcentuales de aquello que aporta el Estado. Entonces, en realidad, no somos tan eficientes. Luego, recordar, la 20.032 configurada como está, es una ley que asigna recursos, pero que está orientada básicamente al control presupuestario. ¿Sí? Eso es. ¿Sí? Es una ley que, en su génesis, como ley, derivó hacia allá y que fue severamente conculcada y restringida a partir del reglamento. Y esto justamente es lo que me interesa compartir con ustedes a propósito del efecto que esta ley tiene en dos bandas, en dos lados, digamos. Por el lado de la oferta de prestadores de servicios y por otro lado lo que significa el control que el propio Servicio Nacional de Menores establece. Al respecto, lo primero a decir es que la ley 20.032 como tal lo que hace es finalmente configurar un mercado, pero un mercado que no está regulado. Justamente esta situación, este interregno que existe entre que no es una prestación privada pagada al 100% y tampoco es una atención pública pagada al 100%, genera una renuencia, dado el carácter además del tipo de prestación que se brinda, una renuencia por parte del controlador, en este caso el Estado, de poder establecer, ¿sí?, claramente regulaciones respecto a este mercado. Lo cual, a su vez, ha generado un amplio espacio para que los distintos actores, a través de las disposiciones legales y administrativas con las cuales cuentan, finalmente jueguen el juego, digamos. Y cuando me refiero a jueguen el juego, lo digo en un sentido económico, es decir, de la reglamentación que tengo, cómo lo hago mejor y cómo me apeo mejor, cómo finalmente genero comportamientos presupuestarios y legales que me permitan cumplir, pero que a su vez hagan más eficiente mi rol interno. De allí justamente que no en poco, muchas de las disposiciones que han existido por parte de Sename, por parte del Ministerio de Justicia, en algunos aspectos también por parte del Ministerio de Desarrollo Social, se diluyen a partir del comportamiento de los agentes. Ya me quedan 5 minutos. Qué rápido pasó el tiempo. Lo primero a decir, y aquí acelero. Existe un sistema declarado que habla de un sistema de licitaciones, en el cual a su vez
se traba una relación contractual en donde existen derechos, deberes, existen auditorías técnicas, eso lo he declarado. Y sin embargo, y aquí me quiero concentrar, y lo leo para mayor claridad, en rigor estamos en presencia de un esquema subvencional que sobrepaga o subpaga las prestaciones individuales, por la cual cada agente de manera individual o colectiva desarrolla un comportamiento estratégico en función del esquema regulatorio, minimizando los costos, generando subsidios cruzados, apoyándose justamente en economías de escala. Decir esto justamente es decir porque el sistema regulatorio así lo ha promovido, ¿sí? Estamos en presencia de un sistema que está altamente concentrado. Tenemos dentro de este mercado titanes, digamos, ¿sí? Y a su vez enormes, sin entrar en nombres, digamos, y a su vez pequeñas instituciones que se debaten justamente en este sentido. Porque finalmente, a partir del 2005, y es parte también del esfuerzo de estudio, cómo finalmente esos organismos colaboradores no son los mismos organismos colaboradores de hoy, es básicamente por efecto de economías de escala. En la medida en que soy más grande, soy capaz de obtener y minimizar mis costos, y durante mucho tiempo se permitió justamente el subsidio cruzado, y por lo tanto aquellas cosas que me eran más deficitarias las suplía con aquellas cosas que finalmente eran súper, ¿sí? O sobrepagadas. Lo mismo, y aquí quiero ser enfático respecto al tema del poder de negociación, en la medida que estos son más grandes, mayor poder de negociación tienen y mayor poder de influencia. Y cuando me refiero a ámbitos como cartelización o colusión, son indicios muy potentes, y estudios desarrollados por la UDP, en el cual participé, indican justamente que eso es así. O sea, existen acuerdos, y ojo, existe una visión maniquea, especialmente en el ámbito de la economía. O sea, alguna vez José Gregorio dijo, los economistas, en un seminario, los economistas somos los únicos que seguimos creyendo en el bien y el mal, digamos, porque los carteles son siempre malos, digamos. Sin embargo, lo que estoy diciendo acá es que efectivamente, por un sentido legítimo, en términos de lo que significa el comportamiento de estos agentes, se sientan a conversar y a tomar decisiones conjuntas. Si nos conviene o no nos conviene, si es factible o no es factible, y frente a eso, desarrollan un comportamiento frente a las licitaciones, en el cual el más claro es lo que se acaba de decir. Licitaciones desiertas, porque efectivamente no les es conveniente, o sea, no son capaces de sostener una atención en las condiciones que están dadas actualmente. Dicho lo mismo, ¿sí? Estamos en presencia de licitaciones que están severamente limitadas, desnaturalizadas en el sentido de cuál es finalmente la participación de estos agentes. Existen evidentemente limitaciones en los impactos de gestión por parte de las gestiones políticas y públicas a través de la participación de estos agentes dentro de ámbitos como el lobby, ¿sí? Como este manifiesto puerta giratoria que existe dentro de los agentes, en el cual el operador público pasa al ámbito de los organismos colaboradores y finalmente desde los organismos colaboradores son nombrados en puestos públicos. La pregunta es, ¿esto es malo? La verdad es que no. ¿Qué es lo malo? El hecho de que no esté regulado, ¿sí? En otros ámbitos de mercado, y me refiero a ámbitos que son impropios de una política social, sino que estoy hablando directamente de ámbitos regulatorios con superintendencia, esto está claramente delimitado. Inhabilidades, entre otras, digamos. Sin embargo, aquí ello no existe. Por lo tanto, existe evidentemente una necesidad que responder a los requerimientos que los niños nos plantean, ¿sí? Haciendo un uso eficiente de los recursos, y la respuesta, y aquí me detengo en el ámbito de la oferta, es que se requiere una respuesta heterogénea en ámbito de asignación de recursos. Aquí es necesario plantearse lo siguiente: ¿cuál, para cada prestación en particular, cuál es la respuesta pública y el esquema de financiamiento que se requiere? Y hay que abrirse sin temor a la discusión de algunos de estos aspectos o programas deben ser realizados por el sector público en un 100%. ¿Sí? Y por el contrario, también hay que admitir que en algunos casos, particularmente en el ámbito ambulatorio, seguramente la mejor participación será 100% privada y pagada al 100%, entre otras cosas, digamos. Privilegiando justamente dentro de este mismo arco todo lo que significa la vinculación con los distintos operadores. Y aquí quiero pasar rápidamente respecto a lo que significa por el lado Sename, ¿sí? Especialmente lo que la 20.032 y particularmente ámbitos más generales han promovido en Sename. La manera en la cual el Estado mismo se ha organizado en términos de su configuración, especialmente el impacto que ha tenido este New Public Management respecto a la organización que da el Estado, es más o menos así. Es muy claro, ¿sí? Es muy definido, un sentido jerárquico, a través del cual un principal, en este caso un ministerio, es capaz de delegar en una institución privada y a partir de ahí exigirle, en un sentido vertical, en donde gran parte de los indicadores y otros están orientados a ese ámbito. ¿Cuál ha sido el impacto que ha tenido respecto a Sename? Hoy día Sename es una entidad que gestiona y realiza un control de gestión sobre programas, bajo esta lógica, ¿sí? En este sentido, el hecho más relevante
que está señalado ahí es una evidente tensión. ¿En dónde existe esta tensión? En el cual es muy difícil generar este sentido jerárquico, que a su vez tiene un claro sesgo sancionatorio también en caso de incumplimiento, cuando se trata de prestadores a los cuales no les pago el 100%. Y por lo tanto, ¿qué se pide? ¿Auditoría u otros? 0 minutos. Me tomo 2 minutos más. ¿Sí? A partir de aquello, entonces, me remito al último punto. ¿Sí? Dado esto, ¿sí? Y lo que estoy señalando aquí, estamos atendiendo programas. Y el problema es que los niños son atendidos por distintos programas. ¿Sí? Entonces lo que uno ve es que finalmente el niño es fragmentado, digamos, y está, ¿sí?, atendido por distintos programas, y en el ámbito de responsabilidad penal adolescente, por ejemplo, que sigue la misma lógica, es peor, porque muchas veces está sometido escandalosamente a 3 medidas similares, por 3 penas distintas, por 3 instituciones distintas que no se conectan entre ellas y no saben de ellas, entre paréntesis. De allí justamente el tema de que, y hay que decirlo firme y claro, esta fragmentación a la lógica que se sigue ahora, por ejemplo, la creación de 2 instituciones distintas, ¿sí?, resulta bien cuestionable a la luz de esta situación. O sea, ya no solamente tenemos programas distintos, sino además administrados por, ¿sí?, entidades distintas. ¿Es recomendable aquello o no? Y la pregunta es válida. Respecto a este esquema, en términos de resumen, ¿sí?, este es el efecto de la ley 20.032, es lo que significa esto. La ley no subpaga solamente, y tampoco sobrefinancia, sino que genera un ámbito de que es finalmente un arco en el cual existe sobrepago y existe subpago. Me remito al ámbito judicial, y aquí es donde voy finalizando en términos del enfoque. ¿Dónde existe la colisión en términos de lo que significa esta lógica jerárquica de administración de programas respecto al tema judicial que ha señalado Miguel Siller, eso ha señalado también en este panel, el hecho que tienen 2 enfoques completamente distintos? Los jueces administran casos particulares y rompen la lógica de lo que significa esta administración de programas. Y de allí, ¿sí?, entre comillas, la incomodidad, por decirlo de manera suave, de los operadores públicos respecto a la actividad de los jueces, que podemos cuestionar respecto a sus fundamentos, pero finalmente me remito al enfoque económico que están desarrollando, especialmente en el ámbito del control de gestión. Peor aún, ¿sí?, y aquí es donde quiero colocar el acento, la actividad de los jueces en términos de solicitar casos singulares a operadores particulares, especialmente en el ámbito, ¿sí?, que está señalado ahí a mano derecha, que son los centros privados, ¿sí?, lo que ha terminado haciendo es acentuando y agudizando el subfinanciamiento. Peor aún, como se ha demonizado a su vez los subsidios cruzados y por lo tanto se han generado mecanismos de control para evitar el subsidio cruzado entre programas, ahí está el resultado. Y finalmente tenemos a gente que claramente se tienden a especializar más en ambulatorio, y algo en lo cual hay que colocar un acento humano y profesional, es qué está pasando con el cierre de los centros. O sea, en los últimos 2 años se han cerrado muchos centros y la pregunta es qué ha pasado con esos niños. Solo a modo de cierre, señalar que esto es lo que el ideal es cambiar un enfoque que esté orientado más a esto, ¿sí?, algo que permita un control de gestión, que pasemos del diseño actual, en donde tenemos programas que atienden niños, generando un encadenamiento de gestión que replica la dinámica del sistema, a un diseño en el cual sean niños atendidos por programas, y en donde el encadenamiento de gestión, y particularmente todo lo que involucra, ¿sí?, en la creación, control y otros, estén remitidos justamente al avance de la situación singular de cada niño singular en cada territorio singular y en cada realidad familiar. Y a partir de allí, justamente la reconfiguración del financiamiento que se requiere. Eso es. Gracias. Muchas gracias, Carlos. Bueno, seguimos con nuestra parte ingenieril, ¿ya?, con Jorge Gaete, quien es magíster en Computer Science por la Korean Advanced Institute of Science and Technology en Corea del Sur, es académico de Ingeniería Industrial de la Universidad de Chile y actualmente está encargado del diseño e implementación de plataformas para captura y análisis de información en el Instituto Millennium de Sistemas Complejos de Ingeniería. Bueno, hola, buenas tardes ya a todos y todos. De nuevo, gracias por la invitación. Es súper interesante para uno que está típicamente trabajando en sistemas más duros, poder incorporarse en el trabajo con gente de áreas tan distintas y con un foco tan relevante. Así que súper interesante. Ha sido una experiencia muy bonita y a mí me toca un poco plasmar eso de estar desde un área en donde uno está viendo cosas mucho más prácticas, ¿ya? Porque eso es algo bien simpático que pasa.
uno básicamente al final del día termina haciendo algún tipo de entregable con páginas web. Entonces, es complejo tomar todo esto y tener la labor de armar un SAT. En el fondo. Entonces, la idea de esta presentación, que la labor es muy compleja, pero es hacer un pequeño paso desde la sistematización de o la vista sistemática de los programas de protección a la infancia, usar y demostrar cómo se pueden usar algunas tecnologías de información para el procesamiento, ¿sí? Para el procesamiento y el análisis de la información, y terminar con algún tipo de diagnóstico acerca del estado actual en áreas bien particulares. Eso es básicamente el objetivo de esta presentación, y vamos a ir más o menos rápido por eso. Lo primero que hablamos de sistemas, cuando hablamos de ingeniería de sistemas, bueno, lo primero que hay que hacer es definir la palabra sistema, ¿no? Y un sistema, desde el punto de vista de la ingeniería, es un componente integrado, no necesariamente unificado en un sector, pero sí un componente integrado de personas, productos y procesos para la obtención de un estado deseado o de un objetivo. Eso es lo primero que uno, o por lo menos para mí, llama la atención en el tema de protección de la infancia, porque la verdad es que los programas que se están haciendo cargo de los niños dependen de muchas autoridades distintas, de muchos organismos, de muchos ministerios, de muchas áreas, y no solamente dependen de ellos, sino que también son supervisados por distintas áreas también. Entonces es complejo tratar de sistematizarlo. ¿Cuál es la gracia de una mirada sistemática desde el punto de vista de la ingeniería? Es que nosotros intentamos simplificar la complejidad. Definir sistemas viene siendo una forma de afrontar la complejidad intentando simplificarla. Está el típico ejemplo de la vaca redonda. No sé si lo han escuchado alguna vez, ¿no? Bueno, esos chistes pernos típicos de ingeniería en donde piden hacer un estudio a un grupo de científicos porque la producción de leche era muy baja, entonces van los científicos con todos sus temas y toman la información, llegan con información, data, se ponen a... Y claro, resulta que le pasan el informe al granjero y el granjero lee y parte diciendo, bueno, supongamos que la vaca es redonda. El tipo no entiende nada, porque claro, tenemos resultados, pero no a través de representar la complejidad entera ni completa, sino que a partir de encapsular, disminuir la complejidad y lo que es muy importante, entender qué es lo que estamos dejando de lado. Entonces, es una idea de simplificación partiendo de una mirada top-down en el fondo, tratando de encapsular problemáticas. También es muy importante la idea de disminuir la cantidad de variables que se están considerando. Típicamente, y uno pasa cuando ve estadística, muy pocas variables explican gran cantidad de la varianza. Eso pasa harto. Entonces, tener 200 indicadores, lo más probable es que 4 o 5 sean lo más importante. Y esto ofrece una mirada distinta. En el fondo tenemos mucha gente que sabe las complejidades. La idea por este lado es un poco tirar para simplificar. Entonces, esto nos entrega una herramienta para poder monitorear sistemas con pocas variables idealmente, que sean clave y sensibles, y para algo que es muy importante, visualizar el proceso por donde pasa el niño, en el fondo, o los adolescentes. Entonces, para partir con la conceptualización, acá hay un diagrama súper simple, en donde tratamos de expresar, digamos, cómo el niño pasa a través de procesos que están, o de programas que están destinados a proteger sus situaciones de vulnerabilidad. Si se dan cuenta, acá hay por lo menos 2 etapas en donde hay programas de prevención e intervención que pueden ser entregados no solamente por Sename, sino que también por Ministerio. También está el sistema judicial en el proceso de judicialización, pero también hay un proceso, un macro proceso arriba, que es el proceso de medición de impacto, que también depende de muchas áreas. Pero el punto importante acá también es, o el punto importante acá es definir la relevancia de estudiar la oferta, ¿sí? Porque independiente de todas estas etapas por donde pasa un joven, existe un ente externo en el fondo, si uno lo puede abstraer como un sistema de ofertas programáticas y centrarlo en un programa de ofertas programáticas porque todas comparten el mismo objetivo finalmente. Por lo tanto, es relevante verlas en conjunto, aunque estén siendo administradas por distintas entidades. De esa manera, en el fondo, se puede medir de mejor manera la concreción de objetivos que son comunes a todos.
partiendo de esta idea, en el fondo, voy para un segundo, de esta idea de proceso, es que uno hace una primera aproximación al contexto de este programa, de este sistema de ofertas de programas, ¿sí? Definido como el conjunto de programas, ejecutores, organismos, coordinadores, evaluadores, digamos, todo el mundo que esté metido con el objeto de proteger la vulnerabilidad de niñas, niños y adolescentes. Es un sistema tácito, que lo más probable es que la única forma concreta de verla sea cuando esté el SAT armado, porque el SAT sí efectivamente va a estar mirando este sistema tácito, que está constituido no necesariamente por una entidad centralizada, pero que sí tiene un objetivo común. Y es una abstracción útil para el estudio. Hay muchas complejidades están aquí abstraídas. El sistema de ofertas programáticas en este sentido interactúa con familias, con poderes del Estado, con colaboradores privados, y es aún más complejo porque dentro del sistema también se repite el sistema judicial, también se repite el Estado, también se repiten otros organismos. Pero para el ejercicio que estamos haciendo ahora, y para comenzar con algo un poquito más concreto, es que nos vamos a enfocar en la interacción entre ministerios, no sé nada, me equivoqué ahí, y al sistema. Para esto estamos usando información del Banco Integrado de Programas, BIP, no BIPS, para el año 2015, donde hay 129 programas. Para ejemplificar un poco la complejidad, estos 129 programas están impartidos o dependen de 26 organismos que son parte de 10 ministerios. Y cada uno de estos programas puede pertenecer a uno de los grupos que están definidos, familias, jóvenes y adultos, niñas y adolescentes, y solo niños o niñas. Entonces ya, y de hecho este diagrama ya está simplificando, porque dentro del sistema también existen los organismos que lo regulan. Entonces es bien complejo, pero tenemos esa información y la idea es usar algún tipo de herramienta tecnológica para poder mirar un poco cómo se relacionan estas áreas a través de los programas en función de los indicadores que nos entrega el BIP. Puntos críticos, como hemos descrito, el sistema es un sistema complejo y un sistema fragmentado. Más particularmente, hay múltiples fuentes de información independientes, cada una de ellas, muchas veces ni se ven. El control de los procesos que gobiernan estos programas está distribuido en múltiples organizaciones. La evaluación es compleja, la evaluación del objetivo final es complejo, porque no hay trazabilidad a través de varios organismos y sistemas. Todo esto es más fácil de ver si uno toma todos los programas y los mete dentro de un mismo sistema, que no es cierto, porque así no pasa en la realidad y probablemente esa es una de las fuentes de complejidad también en el análisis. Problemas esperados que vamos a ver que es un poco trampa, ¿no? Porque uno hace el análisis después de eso, los problemas esperados, pero son estos 3 puntos y vamos a ver que sale bonito. Bueno, hay costos de coordinación importantes, básicamente por la fragmentación y la complejidad del sistema. El acceso a los programas es complejo. Vamos a ver también lo difícil que es para un potencial cliente, déjenme usar la palabra así, sin prejuicio. Yo sé que no es correcto, pero fue de formación profesional, para que un cliente pueda llegar al programa correcto. Y hay problemas de distribución de recursos, tanto en duplicación como en foco, porque al perderse el objetivo completo por pequeñas entidades, entonces también es complicado enfocar recursos. Lo primero que uno puede ver es la fragmentación de la oferta, ¿ya? Tomamos estos 129 programas, se dividen más o menos, bueno, no más o menos, se dividen así. Hay 12 programas para familia, 18 para adultos, ustedes pueden ver ahí el desglose. En total, para niños y jóvenes hay 46 programas, y para jóvenes 67 programas. Y en total, para niños de más de 6 años, 63 programas. La verdad, además, cada uno de ellos se lleva a cabo territorialmente en distintos lugares. O sea, regiones que tienen programas, otras que no tienen programas. La imagen que tienen a la izquierda es un histograma circular, es una herramienta de visualización, en donde claramente se puede ver, digamos, la escoba que hay. Si al final es básicamente eso. O sea, hay un niño, un joven, o sea, técnicamente... o sea, si llega un niño con la necesidad de tomar nuestros programas, hay, mire, bueno, 2, 4, hay un montón, básicamente, pero ¿a quién va a preguntarle? ¿Ya? Entonces, esa fragmentación genera dificultad en el acceso a los programas y además aumenta los costos porque genera la necesidad de tener algún tipo de agente entre medio que haga el match.
Esa fragmentación genera problemas de coordinación, ¿ya? Para esto, tomamos un caso específico, que es el de los niños de menores de 6 años, básicamente porque son pocos programas que están distribuidos. Ahora, el análisis de estos programas, ¿qué hicimos? Tomamos estos programas y generamos clusters, ¿ya? Analizamos con una técnica de Machine Learning las descripciones que están en el VIP, ¿ya? Y ese proceso tira un par de agrupaciones, 3 agrupaciones en particular, y nos damos cuenta que de los que están, como se llama, explicados en el VIP existen 3 programas que tienen que ver con salud, ¿ya? Uno es el control de salud en niños y niñas sanas en establecimientos educacionales, salud bucal y escuelas saludables para el aprendizaje. Cuando uno mira un poco más en detalle, lo que ve es que los 2 programas del Ministerio de Educación básicamente hacen lo mismo que el programa del Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud en su programa también se encarga de la salud bucal. Ahora, lo más interesante es que el Ministerio de Salud solamente lo hace en algunas regiones, mientras que el Ministerio de Salud lo hace en todas las regiones. Por lo tanto, en algunas regiones hay más recursos, pero también hay duplicidad de estructuras de organización, ¿ya? Y de administración. Entonces vemos que la fragmentación genera esta opacidad y la dificultad de ver qué están haciendo los otros en función del mismo objetivo. Lo cual es una de las razones por las que uno puede explicar la dificultad en usar completamente el presupuesto asignado, ¿ya? Acá esto lo estamos viendo desde el punto de vista de este sistema que estamos definiendo, entonces estamos sumando todas las lucas en el fondo que se le están entregando. Ahí también hay una variable que se puede discutir, pero lo que podemos ver acá es que, por lo menos de esta manera, el número de programas que ven ustedes a la derecha no afecta, o sea, si existe algún tipo de relación, pero básicamente con 7 programas o 46 programas existe alrededor de un 85% de incumplimiento, ¿ya? Eso indica que el número de programas no tiene que ver con el incumplimiento, sino que es algo más sistémico. O sea, no es subir la cantidad de programas o bajarlo, es que simplemente no se cumple. Y de lo que estamos viendo es que la dificultad en acceso dificulta el ingreso de los individuos que deberían ingresarlo a cada programa. Los recursos administrativos también se duplican, hay costos de organización y eso tiene una implicancia sistémica. La última patita, que me quedan 3 minutos, es este diagrama. Estos son los datos de recursos destinados por programas agregados por región, ¿eh? La pelotita que ven azul, el tamaño está en relación al gasto por región agregado, pero están graficados en el eje X como la plata que se asigna por individuo, por persona, ¿sí? Y en el lado, en el eje Y, existe un índice de complejidad desarrollado por Teresita y su equipo. Y lo que vemos acá, que es bien interesante, es que si bien existe más de un nivel de complejidad, en este caso existen nivel 2, 3 y 4, el sistema solamente distingue 2 niveles. El nivel de baja complejidad, en donde existe un gasto por persona que es más bajo, y del 3 y el 4 la verdad es que no se ve ningún tipo de relación. Por ejemplo, en algunas regiones hay más gasto por persona en regiones de complejidad menor. Por ejemplo, no sé, en los lagos se gasta menos plata que en Aysén. Y eso quiere decir que el sistema no está siendo capaz de ver todas las complejidades existentes. Para concluir, ya, unos segundos, la complejidad del sistema de oferta de programas, si lo vemos así, genera a lo menos 3 cosas. Dificultad en el acceso a programas, duplicación de gastos en programas con objetivos similares, ¿ya? Y problemas de coordinación. Y de acá uno puede entender que puede ser que dividir y aumentar la cantidad de estructuras que estén relacionadas en estos programas pueda ser útil. Puede ser. Lo que estamos seguros es que, o sea, no sabemos si lo va a hacer o no. Por lo tanto, no sé si es recomendable seguir aumentando la cantidad de entidades que están involucradas. Lo que sí es importante e interesante es tratar de simplificar el sistema y el programa, el sistema de programa, para poder focalizar de mejor manera los recursos. Y finalmente, mencionar lo relevante del uso de tecnología, que no estoy seguro si se usan tanto, pero por ejemplo el análisis de estos 129 programas basado en la descripción, que es un párrafo, se puede hacer en minutos y se puede automatizar inclusive. Entonces también entrega muchas más herramientas para que los expertos puedan efectivamente enfocar su esfuerzo en lo importante, en los casos complejos, en ver los programas que son complejos
en ver los problemas de coordinación realmente complejos y no en toda la paja que hay ahí, separar paja de trigo. Entonces, eso es relevante y es algo que también intentamos expresar, digamos, en el SAT, ¿no? Que ojalá sea un punto de encuentro entre distintas áreas y que permita a los expertos en el área de infancia enfocarse en lo relevante. Eso, conclusiones, lo que habíamos hablado antes. Muchas gracias, Jorge. Bueno, estamos un poco pasados con el tiempo, así que solo voy a pedir 3 preguntas. Las primeras 3 preguntas que lleguen son las que voy a tomar en cuenta. Ya, para Carlos Briceño. ¿Qué distorsiones en la provisión de la oferta de Sename y en los indicadores de eficiencia de este genera la existencia de emplazamientos o saldos que manejarían los OCAS 80 bis? Claro. Muy bien, Ya. la puedes ir pensando. Ya, la segunda pregunta. Acá, en toda la propuesta presentada, de parte de la premisa de... Uy, acá no entiendo. Ah. Autonomía. Ajá, de contar y dar autonomía a los equipos, pero ¿cómo confiar en los equipos cuando sabemos que parte de las crisis también es expresión del abuso de algunos equipos? Ya. Si el Estado es el garante de los niños, esta es la segunda pregunta dentro de la misma. Si el Estado es el garante de los niños, ¿cómo entrega suficiente autonomía a los equipos que pueden responder a otros intereses que no son siempre el respeto de los derechos a los niños? Entonces, esta yo creo que va dirigida a... Ya. Y la última... Sí, ya. ¿Han visualizado alternativas de retroalimentación en lo que respecta a la capacidad, a la opacidad del SENAINFO? Por ejemplo, seminario de experiencia de metodologías e intervenciones de funcionarios de Sename. ¿Para quién iba esta? Sí, acá. Muy bien. ¿Y la última? No aparece en el circuito de sistema lo asociado a la adopción, y si se piensa en el sistema integral de garantías, no se puede dejar fuera. Es solo una... Es solo una sugerencia a considerar, es casi un sistema a sí mismo, el que tiene que ser considerado. DIPRES 2032, casi no tiene financiamiento. Ya. ¿Quieres participar? Sí, respecto a, creo entenderla bien, ¿sí? Voy a procurar responder en la medida de ese entendimiento. Cuando habla de las distorsiones, ¿cuáles serían las distorsiones que explican en términos de distorsiones en la oferta o los indicadores de eficiencia respecto a estos emposamientos? Lo primero es recordar que, entre comillas, el emposamiento, y si entiendo bien, estamos hablando de emposamiento, es acumulación, ¿sí?, de pagos por parte de los organismos colaboradores, son raros, ¿sí?, de acuerdo a lo que hemos testimoniado. No hay un análisis profundo al respecto, y cuando me refiero de raros, son una combinación de dos cosas. Primero, la autorización explícita que la ley orgánica del Sename le da a los organismos colaboradores respecto a retener el 10%, ¿sí?, de aquello que, una vez prestada toda la atención, pueden retener un 10% de aquello que potencialmente se le entregare, ¿sí? Evidentemente, esta condición de la prestación de los servicios, solo si fueran capaces de hacerlo, evidentemente está muy relacionado al ámbito de la economía de escala. Por lo tanto, los grandes operadores del sistema, efectivamente, y existen testimonios concretos, vía Contraloría y otros, que han sido testimoniados también de informes y estudios, en los cuales también me ha tocado participar, en los cuales efectivamente hay un emposamiento de este dinero. Sin embargo, tiene una restricción que es propia de un organismo sin fines de lucro y que tiene que ser reinvertido dentro de la institución. ¿Cuál es lo problemático respecto a esta reinversión? Que efectivamente se realiza, y el problema es que lo que hace es que refuerza la economía de escala.
porque en la medida en la cual obtengo más margen, contrato a mejores profesionales, ofrezco contratos de largo plazo, mejoro mi infraestructura, genero más prestaciones, genero una mejor postulación, ergo me vuelven a asignar y por lo tanto se genera este encadenamiento que al reforzar la economía de escala desplaza a otros competidores y a su vez me transforma en algo mayor aún. En este mismo sentido, el 80 bis, tal como está señalado aquí, en el ámbito de la gestión de casos, lo cierto es que no conversa necesariamente con el ámbito del emposamiento, dado justamente el hecho que Sename trabaja en función de los programas y se entiende directamente con las instituciones. En el caso del 80 bis, más bien está relacionado al ámbito del control de cada caso en particular. Y ojo, al menos la experiencia que me ha tocado en mi limitado conocimiento casuístico, lo que hacen es que barren el ámbito de la oferta y, de acuerdo a la normativa técnica, más no de la disponibilidad, más no de la capacidad de la institución para poder contener y efectivamente dar cuenta de ese caso complejo, porque la mayoría de los casos son complejos, lo asignan a la institución correspondiente a través de la fuerza que le entrega el 80 bis. Y de ahí justamente la complejidad. Entonces no tiene necesariamente una relación, ni existe una decisión racional por parte del juez en términos de entregársela, por ejemplo, a la institución que más acumula, que tendría al menos cierta lógica técnico-económica. Gracias, Carla. Fabi. Nos preguntan si hemos visualizado alternativas de retroalimentación en respuesta a la opacidad del SENAINFO, por ejemplo, hacer seminarios a los funcionarios del Sename en metodología. No es que los funcionarios del Sename no sepan completar el SENAINFO, de hecho ellos manejan otros sistemas además del SENAINFO en una capacitación que hicimos en un diplomado para funcionarios. Las municipalidades también, algunas tienen sus propios sistemas de registro que era mucho más complejo que completar lo que te demanda el SENAINFO. El problema del SENAINFO es que se vinculó a la subvención, el pago de las subvenciones y al pago de los sueldos de los funcionarios. Entonces, finalmente, ¿qué es lo que interesa? Que se pueda registrar que se está haciendo la intervención, pero no el tipo de intervención, los resultados que se logran con esa intervención, etcétera. Entonces, es un mecanismo perverso, porque basta con que el funcionario haga clic que está haciendo una intervención para que eso después se asocie al pago. Entonces, no es que no sepan, ¿eh? Es que saben, hay que hacer otras cosas. Sí, Carlos, tú estás ahí. Sí, complementando, hasta súper corto. Muy corto, es simplemente la manera en que ha sido estructurado. SENAINFO responde al esquema que estábamos hablando recién. Es un sistema de información que controla programas y por lo tanto, cuando yo quiero hacer de esto, por ejemplo, el estudio de un caso particular y por lo tanto le pido, es imposible porque el sistema no está estructurado así. Y de allí, pese a las múltiples modificaciones que los distintos directoras le han impuesto al programa, han sido parches que, y aquí Jorge podría dar cátedra de aquello, finalmente no han logrado romper la lógica estructural del sistema y no hay capacitación que lo logre romper. La última, muy corto. Parece que ensayamos, porque agradezco la pregunta, porque son dos preguntas que son la evidencia empírica de lo que yo mostré, ¿no? Es decir, no solo de la psicologización de los equipos, sino que la moralización de los equipos, ¿no? Los equipos hay que sospechar de ellos porque pueden no compartir el enfoque de derecho. Y mira, yo digo irónicamente porque es una cuestión cultural, los cariocas somos así, ¿no? Pero no es nada personal con quien hizo la pregunta, es una pregunta legítima, pero que habla del sistema, un sistema que sospecha de los equipos, ¿no? Que moraliza los equipos, que es peor que psicologizar, ¿no? Y yo creo que por eso mismo es necesario lo que nosotros estamos haciendo, ¿no? Pensar un índice multidimensional de efectividad cujos indicadores, pero un indicador se refiere a la composición del equipo, pero no es que vamos a pasar test psicológico para seleccionar quién va a estar en el equipo, si es moralmente bueno o no, pero si está orientado por enfoque de derecho, algún criterio vamos a tener que utilizar para seleccionar un equipo consistente con el enfoque de derecho y con las habilidades y competencias profesionales para hacer parte del equipo. Eso también tiene que tener más recursos, pero eso no es mi parte de los economistas, pero agradezco la pregunta porque es la evidencia de que nosotros tenemos razón. Bueno, muchas gracias. Damos cierre a este segundo panel.